¿Qué tal? Video tutorial número 33 del curso de JavaScript, en el que veremos los comportamientos por defecto de los gestores de evento que tienen multitud de usos, como la validación de campos de formulario, de lo que veremos un ejemplo más adelante. Cuando aplicamos un gestor de eventos a cualquier elemento HTML, se ejecuta antes que la acción por defecto de ese elemento. Por ejemplo, aquí tenemos un atributo href en un tag A que abre un enlace. Esto es uno de los elementos HTML más comunes. Este tag A tiene también un atributo ID que ya sabemos que nos permite acceder a él, por ejemplo, con código JavaScript mediante el uso del método getElementById. Le podemos asignar una función al gestor de eventos, por ejemplo, onClick de este enlace. Ya tienes que saber cómo hacerlo, incluso puedes parar el vídeo y hacerlo por tu cuenta. Aquí ponemos el esquema básico para utilizar getElementById aplicado a el elemento HTML, en concreto este enlace, y una función anónima en la cual aquí ahora en el cuerpo podemos poner lo que queramos. Lo que nos interesa entender es que el código que incluyamos aquí en esta función se va, y que va a estar en este gestor de eventos, se va a aplicar al elemento HTML con el que está asociado siempre antes que el comportamiento por defecto del propio elemento. Aquí, como vemos, este atributo href abrirá la página iyasaron.com. Dependiendo de lo que pongamos aquí en la función, lo que aquí incluyamos va a ejecutarse antes. Vamos a verlo en un primer ejemplo sencillo, en el cual aquí incluyamos el enlace a otra página diferente. Pues lo que va a hacer cuando pulsemos en este enlace no nos llevará a este sitio, sino que nos llevará al que indiquemos aquí. Pongamos, por ejemplo, que nos lleve al buscador de Google. Pues este gestor de eventos onClick siempre se va a ejecutar antes que el atributo href. Por tanto, si ejecutamos este código, el enlace nos llevará a Google y no a iyasaron. Aquí lo tenemos en el navegador y observa cómo ahora, al pulsar en el enlace, nos lleva al que se encuentra en el gestor de eventos onClick y no al del atributo href HTML. Si tenemos en cuenta esto, que el gestor de eventos se ejecuta primero, nos abre importantes posibilidades en el trabajo con JavaScript. Si queremos evitar que el enlace de un elemento HTML se ejecute, podemos hacer que el gestor de eventos nos devuelva un valor booleano de false, con lo cual no se llevará a cabo ninguna de las dos acciones. Así que simplemente añadiendo aquí return false, no se ejecutará ninguno de los dos enlaces, ni el del gestor de eventos ni el del atributo href. Podemos ver en el navegador cómo el enlace ahora, aunque aquí aparece vivo, está desactivado. Con pequeños cambios podemos hacer que el código en el gestor de eventos le diga al usuario si quiere que lo lleve a la página alternativa o no, mediante el uso de una ventana de confirmación. Ya tendrías que saber cómo hacerlo. Intenta hacerlo por tu cuenta, pero imagínate que tienes una página que de momento no funciona y le das la alternativa a un usuario para que vaya a otra o no vaya, y por lo tanto aparece el mensaje en el cual el usuario puede decidir. Intenta hacer ese código, que es muy sencillo. Ya hemos trabajado con ventanas de confirmación. Recuerda que la ventana de confirmación devuelve true o false, por lo tanto una de las alternativas hará exactamente lo mismo que hace aquí, porque devolverá false. Así que con usar return y confirm, este sería ese mensaje que tiene que aparecer, y los botones aceptar, con lo cual será true y lo llevará a la página que aquí indicamos, o false, con lo cual se quedará donde está. Aquí lo tenemos, por ejemplo, cuando tienes páginas en mantenimiento en el sitio, muy útil para poder redireccionar, pero siempre avisando antes. Si pulsamos en cancelar, es lo mismo que antes, false, por lo tanto no se ejecuta el enlace y seguimos en la página en la que estamos. Si pulsamos en aceptar, devuelve el valor booleano true y entonces sí nos lleva a la página que indiquemos, aquí Google, lo que fuera. Vamos a ver ahora cómo usar esta característica de los gestores de eventos para validar los elementos de un formulario. Vamos a usar esta característica de los gestores de
eventos para validar los elementos de un formulario. Todos los elementos de un formulario HTML tienen un gestor de eventos muy útil llamado onSubmit, que se dispara cuando se pulsa para enviar el formulario. Con lo visto hasta ahora, podemos vincular una función a este gestor de evento onSubmit que evite que se realice el envío, simplemente devolviendo un valor boolean de false al elemento del formulario. Lo vemos. Aquí tenemos un formulario básico en la cual le aplicamos al input distintos atributos. Ya tienes que entenderlo perfectamente. Lleva la ID. Esto es un texto que aparecerá para indicar que este campo va a tener que cubrirse obligatoriamente y este que va a ser opcional. De momento, si lo vemos en el navegador, tenemos el formulario que de momento simplemente es un formulario HTML. Vamos ahora a incluir el código JavaScript para validar los campos. Vamos a incluir el código JavaScript completo y lo explicamos. En el head de la página definimos la función validar formulario. Esta función se ejecutará cuando la página se cargue completamente. Para ello usamos el gestor de evento window.log que ya conocemos y ya hemos explicado por qué es necesario. Con esto evitamos que la función se ejecute antes de que se haya cargado el elemento que contiene el gestor de evento con el que tenemos asociado el código, que en este caso tiene que ser el formulario. Veamos ahora más en detalle la función validar formulario. Lo primero que pasa dentro de la definición de esta función es que el elemento form de la página es identificado. Aquí vemos como el ID form1 es lo que le pasamos a el método getElementById y a continuación le añadimos una función anónima al gestor de eventos onSubmit del formulario. Sabemos, por tanto, que esta función se ejecutará cuando se intente enviar el formulario, envío que está vinculado al botón Submit. Cuando se pulse el botón, antes de enviar la información, se ejecuta la función vinculada al gestor de evento onSubmit. Lo que queremos es que esta función devuelva un valor de true para permitir el envío o false para evitar ese envío. En este ejemplo, lo único que vamos a comprobar es que en uno de los campos del formulario, en el campo de nombre de usuario, el usuario haya escrito algo. En un formulario del mundo real, desde luego que querremos comprobar muchas más condiciones y con mucho más rigor, pero la lógica es exactamente la misma. Este tipo de comprobaciones se conoce en general como validación de formularios y es un uso muy común para JavaScript. Empezamos por definir una variable que contiene un valor de retorno que configuramos por defecto a true y a continuación aquí está el meollo de la comprobación. Una vez más podemos acceder al elemento input que queremos comprobar pasando su ID al método getElementById. En este caso lo que queremos es que el campo de formulario con el ID de usuario se compruebe si se ha escrito algo o no en ese campo de entrada de texto. Eso lo comprobamos mediante la propiedad value del elemento. La declaración if comprueba si ese campo está vacío, que es la condición que queremos evitar. Si esa condición es detectada, entonces lo que hacemos es mostrar un mensaje de alerta explicando el problema y cambiando el valor de la variable permitir submit de true a false, con lo cual si esta condición se cumple, el false evitará que se pueda enviar el formulario, que es lo que queremos. El formulario en sí sigue sin hacer nada porque no estamos vinculados, por ejemplo, a un servidor en el que guardar la información. Por eso, aunque también en otros casos puede ser útil para informar al usuario, ponemos otro if en el cual, en caso de que sí haya alguna información en el campo usuario, entonces que muestre una ventana de alerta, datos correctos, enviando formulario. Y en cualquiera de los dos casos, lo que hace al final la función es devolver permitir submit. Si devuelve true, se envía el formulario. Si devuelve false, no se envía. Así de sencillo.
Aquí tenemos el formulario, el campo obligatorio es el de nombre, aunque escribamos algo en teléfono, si pulsamos enviar nos aparece el mensaje campo nombre no puede estar en blanco y nos envía el contenido del formulario. Si incluimos cualquier texto en nombre, recuerda que lo único que comprobamos es que contenga algo el campo de texto nombre, así al enviar aparecerá que se ha enviado datos correctos enviando formulario.